porque para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación a generación. Bienvenidos todos entonces a nuestra transmisión global a través de elimfm.com y por supuesto iglesiaelim.org y todos los medios que Dios nos ha puesto para la expansión del reino de Dios a las naciones. Vamos a ir a la palabra, por favor, Nehemías capítulo 4, versículo número 6 al verso número 9. Así que desde los días de Caín y Abel hasta el presente hay y han habido planes de conspiración en contra de lo establecido por Dios. Así que veremos cómo en el mundo se sueltan muchas veces teorías de conspiración. Unas han sido verdaderas y otras han sido falsas. Pero el cristiano debe de vivir confiado en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es: no te dejaré, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Padre también agrega y le dice a Josué: no te dejaré ni te desampararé, y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y hay algo que todos recordamos, y por favor confiéselo conmigo: esfuérzate. Una vez más, esfuérzate. Una segunda vez, esfuérzate. Podemos una tercera: esfuérzate y sé valiente. Y sé valiente. Y sé valiente. La palabra dice: esfuérzate y sé valiente. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la guerra, de la gloria, por la guerra espiritual, porque somos guerreros. Y en esta guerra no se admite cobardía. Levante su mano derecha y diga: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. El Señor dice en su palabra que nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Así que ante las amenazas de las huestes espirituales de maldad contra la conspiración del reino de las tinieblas, nosotros tenemos el poder de Dios. El poder de Dios es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, y seremos testigos del evangelio de Jesucristo, no solamente ahora en Jerusalén, en Judea y Samaria. Levante su mano derecha y diga: y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Por eso el Señor Jesucristo decía: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo se acerca. La palabra nos habla claramente de que el reino de las tinieblas está tratando de usurpar el lugar que le corresponde al reino de la luz, y que hay una conspiración mayor, que es la conspiración del mal. Y note cómo la palabra nos habla en Nehemías capítulo 4 y verso 6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida, hasta la mitad de su altura, porque todo el pueblo tuvo, ¿qué dice la versión de las Américas? Ánimo. Como dice la versión del 60, porque todo el pueblo tuvo fuerzas, ¿sí? Todo el pueblo tuvo un corazón unánime. ¿Para qué? Para trabajar. Levante su mano derecha y diga: ánimo. Ahora con la izquierda: para trabajar. No es ánimo para descansar. Diga conmigo: se acabaron las vacaciones. Bienvenido a trabajar. El pueblo construyó las murallas hasta la mitad de la altura. Ya básicamente estaba al 50%.
Por eso es que dice la palabra que el ladrón ha venido solamente a robar, matar y destruir. Y esa es su función. Y no se cansa. De día y de noche siempre está explorando los mecanismos para hacer caer al cristiano, para encontrarlo desocupado, para sembrar desánimo, para traer contienda, para traer situaciones que lo desenfoquen de su objetivo principal. Y la palabra nos ha llamado a que nosotros seamos discipuladores. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos del Señor Jesucristo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Así que estando ya a la altura del 50%, ya habían alcanzado formidablemente, impresionantemente, habían alcanzado con poco tiempo y en medio de la adversidad habían alcanzado llegar hasta la mitad del trabajo, porque todos trabajaron con buen ánimo. Dígale a la persona que está a la par: ánimo, ánimo, ánimo. Échele ganas, agarre ánimo, cobre fuerzas, esfuércese, sea valiente. Dios está con usted. Y así como estuvo con Moisés, le prometió a Josué: así estaré contigo. Ahora note lo que sucede en el verso 7. Y aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaron a ser cerradas, ¿qué es lo que hicieron? Se enojaron. Poco, mediano, mayo, diga mucho. Y que se reviente el enemigo si quiere. Pero la obra que el Señor empezó en nosotros, que dice, señálele hacia arriba, la perfeccionará. Dios no nos va a dejar a medias. La muralla estaba a la mitad. Y vinieron los enemigos de la restauración y comenzaron a ver que todo ya estaba casi cerrado. Entonces se enojaron mucho. Y todos ellos, verso 8, conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbios en ella. Ahora note por favor lo que significa la palabra conspiración. Aquí en Wikipedia dice: una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas, militares, grupos armados y civiles, con el objetivo de derribar el poder establecido o con vista a atentar contra la vida de una o varias personas, entre paréntesis, autoridades, para así trastocar el funcionamiento de una estructura legal. Este entendimiento se puede realizar a nivel individual, es decir, entre personas, o en representación de alguna entidad, sea una empresa, nación o supranación. El término conspiración y sus casi sinónimos complot y conjura han sido objeto de diferencias en cuanto a la semántica por parte de varios especialistas del lenguaje. Los objetivos de una conspiración son variados, así como los medios desplegados para la obtención de los fines. 1. Los falsos testimonios. 2. Los rumores. 3. Secuestros. 4. Atentados. 5. Asesinatos. E incluso también, número 6, un golpe de Estado. Entre estos métodos más visibles y más utilizados en las conspiraciones, se ve un golpe de Estado que necesita generalmente el secreto de los complotados. Todos los asesinatos y todos los atentados no necesariamente se encuentran en el marco de una
unión secreta, ya que algunas de estas acciones podrían ser actos individuales desmarcados de algún movimiento conspirativo contemporáneo. Dicho esto, podemos ver nosotros la conspiración contra Nehemías. Los habitantes de Jerusalén estaban uniendo sus fuerzas para edificar. Pero por el otro lado, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y aún hasta los asdoditas, ellos hicieron un complot y trajeron un disturbio en medio de Jerusalén. Levante sus dos manos y únalas por favor y diga: Jerusalén, una ciudad bien unida. Así como los montes de Jerusalén están rodeando a esta santa ciudad, así los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Inconmovible es el Señor que nos sostiene y sostiene también a esta nación. Nosotros como hispanos, nosotros como cristianos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, no solamente ante los hechos que están acaeciendo, sino también los que vendrán. Porque el enemigo como ladrón viene a robar, matar y destruir, pero el Señor Jesucristo viene a dar vida y vida en abundancia. Si hay algo que no se pone claro al objetivo del enemigo, entonces lo destruye. Esa es una conspiración. Lo que acontecía aquí era una situación que ellos no toleraban. Si hay un adversario, si hay un enemigo, lo podemos enjuiciar, podemos hablar mal de él. Y si no podemos derrotarlo, entonces lo matamos. Levante su mano derecha y diga: el ángel del Señor acampa alrededor de los suyos. El Señor te guarda, no solamente a ti, a los tuyos, sino que también a todo aquel que se acerca a Él. El Señor es como una torre fuerte, a Él podremos correr y encontrar refugio. Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa lo que vaya a suceder, si lo están haciendo con una persona en particular, también lo podrán hacer contra la iglesia. Pero la palabra nos dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Y hay un seguro adicional, que ninguna arma forjada en contra de nosotros prevalecerá. Dele más fuertes esas ofrendas de palma al Dios de la gloria. Entonces, después de conspirar para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbios en ella, dice que ellos se unieron, el pueblo de Dios, orando a nuestro Dios. Verso 9: y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores. Diga conmigo por favor: viene la fatiga. Los que estaban cargando, dice que desfallecieron sus fuerzas. Y dijeron: queda mucho por hacer y hay escombros. Tantos escombros que no nos damos abasto. Cuando se mira el trabajo no culminado, viene al corazón del trabajador frustración. Trabajo del enemigo, fatigarnos. Trabajo del enemigo, frustrarnos. Y luego él dice: nosotros no podemos reedificar la muralla. Y al ver esta condición, inmediatamente su mente pensó en el fracaso. Ahora levante su dedo índice y diga: fuera toda fatiga,
fuera toda frustración, fuera todo fracaso en el nombre de Jesús. Porque Dios te ha llamado a una vida de victoria. Dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Un estilo de vida completamente diferente. Sé que nosotros hemos elegido a Jesucristo no por iniciativa propia, sino que Él nos amó primero a nosotros, por eso podemos amarle. En ese encuentro real y verdadero, Él llevó nuestras cargas, Él sufrió nuestras dolencias, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Así que yo tengo ahora una vida nueva, tengo también una promesa de una vida eterna, pero aquí en este tiempo presente tengo la promesa de una vida abundante. Levante sus manos y diga 3 vidas. Si el gato en español tiene 7, in English I believe they have 9 lives, right? 9 vidas tiene el gato en inglés, nosotros 7. Y la gente dice, escapó como gato panza arriba, lo tiran y él cae parado. Dios es un Dios de amor y de misericordia que nos ha dado para que podamos empezar una vida nueva. Para que continuemos con esta fe nos ha dado de su Espíritu Santo. Y oiga en el verso número 11. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué es lo que querían llevar? Fobia, temor, pánico. ¿Qué es lo que una conspiración falsa trata de hacer? Sonar una alarma y poner en la gente pánico, terror. Por eso aquellos que hacen algunos actos en contra de lo establecido les llaman terroristas, porque lo que están creando es terror. Y a la gente no quiere salir de compras porque no importa si es supermercado de abarrotes, no importa si es joyería, se va a encontrar a delincuentes que no son aprendidos porque hay una forma en la cual ellos presentan que no es ni siquiera algo valioso como de $1,000. Si es de 999, no le levantan cargos. Y ahí andan entre pandillas y ahí andan haciendo desastres porque la economía la quieren arruinar. No importa lo que el enemigo quiera, pero Dios está protegiendo nuestra economía. Nosotros estamos en la economía del reino de la luz. El Padre, que es el proveedor nuestro, nunca cesará de darnos bendición desde que amanece hasta que atardece. Dale esa ofrenda más fuerte al Dios de la gloria. Tomados de su mano estamos confiados que la buena obra que empezó en nosotros la perfeccionará. No sé cuánto tiempo lleva tu matrimonio en medio de lucha y de prueba, pero el Señor ha dicho, yo perfeccionaré esa obra. En tu familia, con tus hijos, tu finanza, tu trabajo, no importa cuál área sea, el Señor ha prometido que lo que empezó lo perfeccionará. Aquel 50% de las murallas iba a llegar al 100%. Por eso es que el enemigo trató de impedir que el pueblo de Dios trabajara con ánimo. Es por eso que viene el enemigo a sembrar fatiga, cansancio, frustración, fracaso y fobias. Dice entonces, nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de las murallas y de los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no tengáis temor, acordaos del Señor, que es grande y
temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Levante su mano derecha y empúñela, por favor, y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por sus hermanos, por su familia, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas, por todo lo que Dios ha hecho. La oración en los salmos es: ni plaga tocará nuestra morada. El Señor ha puesto ángeles alrededor. En el caso de Nehemías eran personas, pero en el caso de nosotros son ángeles alrededor. Levante su mano y diga: el ángel del Señor acámpame alrededor. ¿Qué sistema? No un sistema de servicio secreto que se les va las balas. Es que hasta con temor, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero el Señor está con nosotros. Y su ángel es bueno, y su misericordia, la misericordia del Padre es tan bueno que manda a sus ángeles alrededor de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Amados, se ve un video en el cual el objeto de la conversación entre líneas hacia un ladito, pero es solamente microsegundos y pasa la bala y la trayectoria viene hacia él. Sin embargo, al movimiento que hace le llega a perforar, a lastimar su oreja, ¿verdad? Imagínense, rápido se me vino a mí el tiempo de Abraham Lincoln, ¿verdad? Como gente vino en contra de aquel varón que estuvo dispuesto a dar su vida por la emancipación de la raza afrodescendiente. Él produjo esa liberación. Mientras tanto, el otro equipo y el otro partido participaba solamente en los hacendados y en todos aquellos latifundistas del sur. Y luego también pensaba yo en el presidente Ronald Reagan. Otro atentado, más reciente, ¿verdad? Pero cuando yo nacía, estaba un hombre, un líder tremendo, John F. Kennedy. Y ahora vemos algo también siniestro, un complot, una confabulación. Algo está sucediendo que la iglesia tiene que despertar, no a la arena política, sino a la arena espiritual. Y en el nombre de Jesús, empezar una guerra espiritual en oración y en ayuno, clamando misericordia por esta nación que abrió sus brazos y nos dejó entrar. Y ahora hemos recibido no solamente sueños, sino que tenemos una realidad, un estilo de vida diferente. Somos cristianos nacidos de nuevo. Gloria a Dios. Esas palmas son para Él, ¿verdad? Así que déselas más fuerte con todo su corazón. Sucedió, verso 15. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y sucedió que desde aquel día la mitad de los hombres trabajaba en la obra, mientras que la otra mitad portaba la lanza, los escudos, los arcos, las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Levante su dedo y diga, así agitándolo como señal de no, eso me gusta. Diga: no renunciaré a las metas. Usted tiene como madre metas, como padre, como esposo, como empresario, como trabajador, como hijo. Todos tenemos metas en la vida. Y el enemigo quiere que nosotros renunciemos. Estamos viendo la persistencia, perseverancia de un hombre que se levanta en contra del sistema. Entre todos los presidentes de esta nación, es muy importante remarcar esto. Todos entraron pobres y salieron ricos. Esta persona
entró rico y salió pobre. Porque eso es el demostrar no solamente patriotismo, sino que menospreciar la propia vida en aras de la meta que quiere conseguir. Que este pueblo viva realmente como merece, libre de toda intervención. Ahora, no solamente el enemigo quiere impedir el trabajo, sino que nosotros debemos de evitar que nos saque del enfoque y que podamos nosotros trabajar. Ahora, defendernos el Señor no tiene problema. Porque los que edificaban la muralla y los que llegaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra apuñaban un arma. Cada uno de los edificadores tenían ceñida al lado su espada mientras edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto: la obra es grande y extensa y estamos separados en la muralla, lejos el uno al otro. Así que en el lugar que oigas el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Levante su dedo índice y diga: sonará trompeta. Ese shofar sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros no tenemos una espada física. Levante su Biblia por favor y diga: una espada de dos filos. Claramente dice que nosotros tomemos la armadura de Dios y dentro de la armadura que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra es viva y eficaz, más cortante que el bisturí de un doctor o de un cirujano. Esta palabra es aguda, se profundiza en el corazón, porque no hay cosa creada que no ha de ser manifiesta, porque la palabra, que es la luz, despeja toda tiniebla. Así que en base de este trabajo dice que habían personas trabajando con lanzas, habían personas que tenían escudos y cada uno empezaron la obra de restauración. O más bien continuaron. Pero veamos aquí por favor, después de Nehemías, veamos esta otra conspiración. En el capítulo 2 de Esther, contiguo a Nehemías, busque conmigo por favor el verso número 21. Y en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, oficiales del reino, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Parece que esa conspiración fue producto del edicto del rey de no recibir más a la reina Vasti. Parece que ellos estaban a favor de Vasti y le quitaron la corona a Vasti. Y ellos se molestaron y conspiraron en contra del rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther, que ya había sido la sustituta. Y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los dos fueron colgados en una horca, y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Levante su mano derecha y diga: gracias, Padre, por haberme hecho tu hijo. Usted, siendo hijo de Dios, usted va a casar claramente en el plan y propósito de Dios. Por favor, abra sus dos manos y cáselas así y diga: estoy en las manos de Dios. Por alguna razón Dios te dio la educación que tienes. Con algún propósito Dios te dejó con las personas con las cuales te rodeas.
Tú estás en un vecindario en el cual dices, ¿cómo llegué aquí, Señor? Pudieses estar en otra ubicación, en otra ciudad, pero Dios te dejó en un barrio específico con vecinos específicos. Usted hace negocios y los negocios llegan, pero llegan de una manera sobrenatural. A veces no se explica, ni tenemos por qué pedir explicación. No es por qué, sino para qué, Señor. Y Él va a contestar, para que hagas y cumplas mi propósito en tu vida. Así sea una persona o 1000, así sea 1,000,000 de personas, no importa cuántas personas puedan ser alcanzadas. ¿Se recuerda de David Wilkerson? Aquel predicador que llegó a la Gran Manzana, una ciudad inmensa, predicó en la calle y el que se convierte es Nicky Cruz. Y por medio de él se convierten ya no solamente uno, sino cientos de pandilleros. Él hizo un sacrificio, David Wilkerson hizo un sacrificio para dejar la comodidad y cumplir el propósito de Dios. Quizás nosotros pensamos, tengo un sueño y solamente en el norte se puede cumplir. No, diga por favor, en todas partes Dios cumplirá su propósito. Sea en Francia, sea en cualquier país de Asia, o sea, Oceanía, o cualquier otra latitud, en cualquier otro lugar, los planes de Dios los podrá el enemigo estorbar, pero nunca los va a anular. La obra que empezó en nosotros la perfeccionará. Yo no sé si vas al 30, yo no sé si vas al 60, pero la medida es al 100. Al 100 llegarás y alcanzarás la meta por la cual el Señor te ha designado. En cada una de las funciones, en cada uno de los lugares, Dios nos ha colocado. Ahora notemos nosotros, después de que la conspiración contra el rey fue notoria, y hablando de los amonitas, encontramos al más célebre de todos, y este se llama Amán. Verso número 1 del capítulo 3. La Biblia de las Américas toma como título Conspiración de Amán. Esther 3:1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo ensalzó, estableciendo su autoridad sobre todos los príncipes que estaban en él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había dado orden el rey en cuanto a él. Era una costumbre, ¿verdad? Que la veo yo y la quiero comentar en Japón, ¿verdad que? Tienen un sentido de educación. Si es la persona que te va a atender para que entres en el tren, o si es una persona que te va a dar algo, te lo pone en tus manos. Son personas súper educadas, una cultura tremenda. Pero también el pueblo de Dios tenía la costumbre. En el caso de Abraham, cuando recibe a 3 invitados, dice que se postra en el suelo, que era como una reverencia ante las personas. Libro de Génesis, vemos estos hábitos. Y se postraban y adoraban al Señor también cuando había ministración. Pero en este caso dice que había una orden ya de parte del rey, que cuando a él pasara, todos se debían de inclinar y postrar. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Levante sus 2 manos y diga: no sirvo a otros, no tengo más. Aleluya. Tóquese a ver si tiene. Si le suenan fichas, acuérdese que no es eso. Ser lleno ¿de qué? Dígalo cantando. Aleluya. Amén. No servir a otros dioses.
El que se inclina y se postra delante del Señor podrá mantenerse recto con sus convicciones. No podemos permitir humillaciones, discriminaciones, ni por nuestra piel ni nuestro lenguaje, porque somos hijos de Dios y hemos sido traídos a una nueva nación. Esta nación se llama la iglesia. Nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial y nadie podrá determinar nada que el Padre no haya escrito respecto a nosotros. Entonces dice que ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme. Toque a la persona y diga: cuidado con esas zorras. Porque ¿qué era lo que decía aquel hombre? Si se sube una zorra sobre ese muro, ciertamente se caerá. Las zorras eran pequeñas, o son pequeñas, ¿verdad? Aún con la fragilidad y un peso ligero, esas zorras podían haber botado el muro, decían. Y están usando piedras quemadas. Ya no tienen fuerza, se han debilitado por el fuego porque había sido arruinado todo. El enemigo vino a traer desorden y vaciez en nuestra vida, pero bendito sea el Espíritu Santo que se movía, y el Espíritu Santo moviéndose hace una obra perfecta en nosotros. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha, y vimos a Jesucristo que es la luz del mundo, y ya no más caminaremos en tiniebla ni temor, porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Cuando sucedió entonces que Mardoqueo se negó a escucharle, le hablaron para ver si se mantenía firme Mardoqueo, porque él les había declarado que era ¿qué? Judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó ¿de qué? De ira, de furor, de rabia, de enojo, de cólera. Así como aquellos se enojaron, Tobías, Sanbalat, los árabes, y todos se enojaron mucho, este también se llenó de furor. De la misma manera lo hizo un caudillo en Alemania. No solamente trató al pueblo judío de esclavizarlos, sino que también los martirizó y luego los puso en campos de concentración. Y aunque había testimonio de que algo estaba sucediendo en esos lugares, decía él solamente: esta es conspiración en contra del régimen. Pero se huele a carne quemada. Se ve en las chimeneas el humo y las cenizas que caen. Algo está sucediendo. Eran cientos y miles de campos de concentración, porque había un edicto que el pueblo de Israel y los judíos en particular fueran exterminados. Ayer, hoy y mañana también el pueblo judío está recibiendo persecución. Pero hay una iglesia que vamos a interceder y seguimos intercediendo por ellos. Amén. Entonces, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor, y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos. Y el pueblo de Mardoqueo que estaba por todo el reino de Asuero. Y aquí se encontró un valor numérico. Y este valor numérico nos habla exactamente de la obra del anticristo en el tiempo final. Vea por favor el capítulo 9 siempre de Esther. Es el final del libro, capítulo 9 y verso número 24.
9:24. Pues Amán, hijo de Hamedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Así que todo lo que el enemigo quiere hacer es en base a lo que ha propuesto: destrucción. Sin perder Esther capítulo 2, vamos a ir al 12 de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 12. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Ya sabemos la interpretación del espíritu respecto a la mujer, el dragón y el niño. Resumiendo el 17, es decir, resumiendo el capítulo 12, el verso 17 concluye: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Diga conmigo, por favor, la gran tribulación. La ira de Satanás en contra del pueblo de Dios. Capítulo 13, por favor, siempre Apocalipsis. Dice: y vi otra bestia, el verso 11, que subía del mar, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón, y se le dio la autoridad. Verso 16: y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces aquí notemos, por favor: 1, la marca; 2, el nombre de la bestia; y 3, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es de un hombre y su número, diga conmigo, 666. La marca del anticristo sobre la humanidad. Fue lo que hizo aquel líder en Europa. Pero a la inversa, marcó a los escogidos y los tatuaba con los números que coincidía a la cantidad que después fue descubierta de 6 millones de adultos y 1,5 millones de niños menores de 12 años en ese holocausto. La solución final le llamaba. De la misma manera, el anticristo quiere hacer el trabajo como Amán había dispuesto. ¿Cuál es el origen de Mardoqueo? Son judíos. Entonces no solamente con él me voy a vengar, sino también me voy a vengar en contra del pueblo de donde es originario. Al final, la descendencia de la mujer, que es Israel, viene a ser perseguida por el anticristo. Regresemos, por favor, al capítulo 3 de la conspiración de Amán. Y dice en el verso 7 que en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Es decir, entonces que hubieron 11 meses de preparación para que el pueblo de Israel, para que el pueblo judío se pusiera a cuentas con su Señor. Amados, yo no sé cuánto tiempo tendremos nosotros de preparación, pero si son 7 años y a la semana y media se detiene el pacto que hace el anticristo, y de ahí viene la gran tribulación. Y previo a la gran tribulación tiene que haber un arrebatamiento, de acuerdo a lo que promete el Señor Jesucristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre los habitantes de la tierra. Levante su mano y diga: ten misericordia de nosotros.
que todos entren. La pasión de Noé era de que no solamente su esposa, sino que sus hijos y las esposas de sus hijos entraran en el arca. No solamente tenía pasión para construir aquella arca, sino que también sintió compasión de las personas que no conocían la diferencia entre la izquierda y la derecha. La izquierda en este país se ha hecho tan extrema que ya no sabe cuál es lo derecho. Y nosotros sabemos que hay un solo camino, y Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre. Y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y el pueblo dice: Jesús, Jesús, Jesús. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y Amán dijo al rey Asuero, Esther 3:8: hay un pueblo esparcido y diseminado sobre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Y si al rey le parece bien, decrete que sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongas en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se los dio a Amán, hijo de Hamedata, Agugeo, enemigos de los judíos. Y dice la palabra que el enemigo de Israel, Amán, hizo una conspiración en contra del pueblo judío. Nos queda poco tiempo aquí en la tierra. ¿Sabe? El ayuno de Esther cambió completamente la ley. Estaba el rey Asuero fuera de sí. Después de haber dado el anillo para que sellara este edicto, se fue a comer y a beber y se puso a dormir. Una persona que no razonó las víctimas y todo lo que iba a acontecer con ese edicto, se emborrachó. Y le dice: ¿sabes qué? Quédate con la plata. Ahora, al hacer los cálculos, eran como 50 millones, solamente como propina. Imagínense la cantidad de dinero. Luego dice la palabra que después del ayuno de Esther, ella estableció un banquete. En el capítulo 6, vamos a ver el verso 1. Aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey. Estamos en qué capítulo, le dije 6, ¿verdad? Gracias. Y aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Levante sus dos manos y diga: es gracia la que deseamos. Ahora, Mardoqueo honrado por el rey, porque Mardoqueo nunca buscó la recompensa. Nunca buscó la gloria, ni la fama, ni la lana, sino solamente deseaba servir al rey. Note, en el capítulo 6, aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, es decir, las crónicas, y que leyeran delante de él. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de aquella conspiración de Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó: ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que se le servía: nada se ha hecho por él. Cuando nosotros vemos el acontecimiento más fatídico, es de que Amán había levantado una horca y dijo: aquí voy a colgar
a Mardoqueo. Y la horca vino a ser para él, para su familia y todos los que estaban alrededor. Porque algo que él no pudo superar era que cuando el rey dijo, ¿qué es lo que se ha hecho por este hombre? Nada. Entonces llama a Amán y le dice, ¿qué crees que podemos hacer por este insigne? Él no sabía que se trataba de Mardoqueo. Y él dijo, yo pienso que solamente soy el único. A mí me han entregado todo. ¿Qué más me podrían dar? Así que él se pidió con cuchara grande y dijo que le traigan el caballo blanco donde se va el rey. Que lo vistan de azul, que le den el trono quizás, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El cetro. Y que camine una persona y va a decir aquí, así honra el rey a quien le sirve. Y le dijo, mira, en ese mismo orden me lo vas a hacer para Mardoqueo. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo sería? Mardoqueo le dijo a Amán, tomate una cucharada de tu misma medicina. La sopa que no quieres comer te la dan doble, ¿verdad? Y dice la palabra que el decreto a favor de los judíos se cambió por la intercesión de Esther. Y colgaron a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo. Y solamente así se aplacó el furor del rey. Yo solo sé que orar funciona siempre. Y nos vamos a poner de pie, por favor. Porque hay una nación. Y esta nación amerita la intercesión de nosotros. Y al ponernos de pie, nosotros vamos a interceder. Y vamos a clamar por esta nación. Y vamos a pedir que la misericordia del Dios Todopoderoso alcance a las familias. No solamente vemos nosotros la provocación del enemigo que ha venido a traer discordia, contienda, sino que ha venido a robar, matar y destruir. Levanta tus manos y hacemos intercesión. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por todos los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, hoy levantamos, Señor amado, esta oración de intercesión en favor de esta nación, Señor, que tú has colocado sobre todas las naciones como un águila, Padre. Te suplicamos que esta nación pueda entender y comprender que a ese Cristo vivo que predicaron sus padres, aquellos hombres y mujeres que vinieron buscando la libertad, no solamente de expresión, sino libertad de culto, que no hubiera ninguna restricción respecto a la reunión, a la asamblea de los santos. Padre, te suplicamos delante de tu presencia que tengas misericordia de esta nación, los Estados Unidos de América. Levantamos nuestras manos, pueblo de Dios. Declare que esta nación es libre, soberana e independiente, que nunca vendrá el enemigo sin la autorización del Señor. Pero mientras puede haber una pausa, pueda detenerse el ataque del enemigo en contra de la familia, que nosotros podamos resistir al enemigo y va a huir de este lugar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús levantamos nuestra oración de intercesión, porque sabemos que la oración funciona siempre. Así como estuviste con Esther, Padre, así como estuviste con Esdras, así como estuviste también con Nehemías, así también estarás con nosotros. La obra que hiciste con Mardoqueo,
lo que pudo construir Esther, Padre Santo. Así la iglesia, que haya gracia delante de ti y que podamos, Padre, establecer en estos últimos días que tenemos, Padre, el reino en esta nación, en el lugar donde nosotros habitamos, Señor, en el condado, en cada uno de los vecindarios, Señor, donde nos movemos por las calles, donde frecuentamos para ir a hacer los mandados, los negocios y cualquier asunto, que podamos llevar el testimonio de la luz. Que la obra que empezaste la vas a perfeccionar. Que somos obra tuya, Padre Santo. Que tu pueblo fue escogido para un propósito específico. Así como esta nación llenó el evangelio y llevó a muchas latitudes. El evangelio fue esparcido por muchos misioneros. Padre, te suplicamos que tengas misericordia de esta nación. Hoy pedimos, Padre Santo, la salvación al perdido, la sanidad al enfermo y la liberación del oprimido. Levantamos nuestras manos a ti, sabiendo que tú escuchas desde los cielos, perdonas los pecados y sanas, Padre, la tierra. Que esta nación se vuelva de sus caminos malos. Que esta nación se vuelva a ti, Señor, y que nosotros podamos ser la diferencia, Padre, entre la vida y la muerte. Trae, Señor amado, ese perdón de pecados en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, y te bendecimos. Así, con esa actitud de adoración, vamos a venir delante del Señor. Y cuando venimos delante del Señor, le vamos a decir justamente eso: que no servimos a otros dioses, sino solamente a Él, al que nos ha llamado como sus hijos. Y que hoy, al venir delante de la presencia del Señor, en ese cántico que vamos a ofrecer, le vamos a decir claramente: no servimos a otros dioses. No tenemos otro tesoro más grande sino ser llenos de tu Espíritu Santo. Amén. Sí, seguimos para adorar al Señor. Hijo, alcánzame la bandera y vamos a ponerla aquí, por favor. Preparen su corazón para adorar. Sí, muévele para acá, con cuidado, porque tiene base. La base. Aleluya, siervo, gloria a Dios. Por eso te llevo a entrenar todos los días allá con... Aleluya. Sentía que era una cruz el siervo. ¿Y por qué a mí, pastor? Es que Dios te tiene con un propósito. Amén. Levante sus manos. Y si usted confía en la oración, no deje orar por esta nación. Mire lo práctico del diseño de esta bandera. 13 colonias principales que fueron la fundación, 50 estrellas, que 50 estados. Y nosotros somos representantes de una fuerza laboral, pero también una fuerza espiritual. Nosotros hemos contribuido a esta nación con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, con el fruto de nuestra labor. Yo sé que hemos trabajado a veces hasta 12 horas. Hemos trabajado con mucho entusiasmo, mucho ánimo, para que la economía sea restablecida. Y el orden tiene que estar Dios primero. Y si ponemos a Dios primero, Él hará todas las cosas obrando para bien. Amén. Podemos adorar al Señor. Levanta tus manos. Señor, sí, Padre. Sí, a Él adoraré, al eterno Dios. Canto mi
canción, porque eres tú, Señor, quien reina en mi ser.